Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradecer la invitación a la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. La verdad que para quien habla es realmente un honor estar acá con ustedes. En mi experiencia de trabajo llevo muchos años acompañando a comunidades indígenas fundamentalmente, pero también a comunidades locales afectadas por la gran minería en mi país, en donde, como ustedes han podido constatar en las presentaciones anteriores, esta constituye una de las actividades económicas más relevante en nuestro país. Durante este proceso del que les doy cuenta de experiencia de acompañamiento a otras comunidades, la verdad que nunca había tenido la oportunidad de participar de un proceso deliberativo como este. Por lo tanto, los felicito y reitero que es un honor estar con ustedes, en donde efectivamente estén congregados una pluralidad de sectores de esta sociedad potencialmente afectada por estos proyectos. Lo que quiero compartir con ustedes es una reflexión que tiene que ver con los derechos humanos y la gran minería en particular, y la perspectiva que quiero ofrecerle es la que proviene de los derechos humanos, en particular de los derechos económicos, sociales y culturales y de los derechos ambientales. Haré en primer lugar una revisión desde el ámbito del derecho internacional, fundamentalmente porque eso nos entrega un marco jurídico que en general es común a todos nuestros países, toda vez que efectivamente, y en eso yo creo que Chile y Colombia han tenido una historia similar, han suscrito en general estos instrumentos. Creo que esta perspectiva tiene particular importancia en este país, en donde la Corte Constitucional fundamentalmente ha sido la más progresista respecto a la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos para resolver conflictos de derechos fundamentales en el país, aplicando la teoría del bloque de constitucionalidad. El resto de los países hemos aprendido de la jurisprudencia de vuestra Corte. Lo primero, y ya se ha señalado acá, es un poco contextualizar en qué marco se da esto y hacer una pequeña referencia a la realidad chilena, que creo que es válida no solo porque respire por la herida, sino que creo que es válida fundamentalmente porque Chile, tal como lo decía César Padilla, constituye un paradigma, se levanta como un paradigma de desarrollo sostenible, dicen algunos. Yo diría que es un paradigma del modelo y como tal lo quiero relevar. El modelo, en primer lugar, ha sido impuesto a través de los tratados de libre comercio y los acuerdos bilaterales de inversión, que es el mecanismo institucional a través del cual nuestros países han abierto los mercados internos al mercado internacional de bienes y servicios, en particular los recursos naturales. Efectuada la suscripción de estos instrumentos internacionales, los Estados asumen compromisos de adecuar la legislación interna para asegurar que efectivamente esas inversiones se realicen en el país en condiciones que favorezcan los emprendimientos económicos que subyacen tras estas inversiones, pero al mismo tiempo se comprometen en definitiva a que sean los recursos naturales los que se coloquen en el mercado para el desarrollo de estas actividades productivas. El caso chileno es levemente distinto por el hecho de que en Chile los ajustes estructurales se hicieron con anterioridad a la suscripción de los tratados de libre comercio. Entonces, lo primero que se hace en la década de los 80 es modificar la Constitución en época de dictadura militar, estableciendo un régimen de concesión privada de dos recursos estratégicos, los recursos minerales y el agua. De modo tal que cuando entramos a la era de la globalización lo hacemos ya con un código de minería y con un código de aguas que finalmente permiten que terceros hagan uso y aprovechamiento de estos recursos. La cuestión más compleja se da respecto del agua. Y se da respecto del agua fundamentalmente porque no existe ningún proceso productivo que involucre recursos naturales que no requiera agua para el proceso productivo o que no afecte los recursos hídricos de alguna manera. ¿Cómo estructuró el modelo del ajuste a la legislación? El sistema chileno estableció un régimen de concesiones privadas, gratuita y perpetua, que permitió poner a disposición de los inversionistas extranjeros el agua.
El resto de los países de la región no hicieron eso, sin embargo, lo han hecho a través de los tratados de libre comercio y los acuerdos bilaterales de inversión por no haber excluido expresamente el agua de estos acuerdos. ¿Ya? Si no está excluida expresamente el agua de estos acuerdos internacionales, se entiende que el agua corre la misma suerte que el resto de los recursos naturales. Y otra cosa que es importante que aquí se señaló, cuando suscribimos estos tratados internacionales, suscribimos con ellos ciertos principios que estructuran estos instrumentos, y uno de ellos es el principio de la nación más favorecida. A través del principio de la nación más favorecida, el inversionista tiene derecho a exigirnos el mismo tratamiento que le ofrece otro país con el cual el país que lo acoge, que acoge la inversión, tiene tratados internacionales. En consecuencia, si Colombia tiene tratados internacionales con Chile, debe asegurarle a aquellos inversionistas extranjeros que operan en Chile un tratamiento y que al mismo tiempo son amparados por tratados con el país, el mismo tratamiento económico y de privilegios que se otorgan en los países con los cuales se han suscrito estos tratados de libre comercio. Ahora, este modelo favorece fundamentalmente o busca favorecer un interés. Y este interés tiene que ver específicamente con generar desarrollo y crecimiento económico. Sin embargo, la evidencia empírica en la mayoría de los países de la región demuestra que este crecimiento económico no necesariamente se traduce en mejores condiciones de vida para la población. En el año 2005, el PNUD estableció que si bien la mayoría de los países en vías de desarrollo evidenciaban una tasa de crecimiento importante que no tenía precedente en las historias de esta economía, se reflejaba, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, el 3,9%, y en varios países de la región la cifra se ha remontado por sobre el 6%, en todos los países aumentaba la brecha entre ricos y pobres. La verdad que hoy día precisamente fue publicado el último informe sobre desarrollo humano del PNUD, y el informe sobre desarrollo humano del PNUD dice que esta brecha entre ricos y pobres se mantiene constante, pero que la región del mundo que presenta mayores niveles de inequidad es Latinoamérica. Decíamos entonces que bajo este modelo económico, en donde el objetivo finalmente está puesto en la explotación de recursos naturales, el agua era uno de los recursos más afectados. Esto ha generado entonces que a nivel de la comunidad internacional se empieza a generar una preocupación creciente por regular el derecho al agua. Y acá tal vez valga una reflexión de aquellas para ir dejando en el tintero. Si bien el modelo ha sido estandarizado en toda la región, no parece haberse estandarizado en toda la región las medidas regulatorias. O sea, hemos globalizado, como bien aquí se ha señalado, una economía sustentada en la explotación de nuestros recursos naturales, pero no hemos globalizado las medidas regulatorias que a nivel internacional se vienen generando y que tienen como principales impulsores precisamente a los países desarrollados. A través de dos instancias, si uno mira la situación de Estados Unidos en particular, Estados Unidos es la cuna del capitalismo regulatorio. Se muestra a nivel de la doctrina, digamos, hoy día a Estados Unidos como el Estado administrador, aquel que precisamente ha buscado en las facultades que le confiere el ejercicio del gobierno al presidente establecer medidas regulatorias en temas como el agua, el medio ambiente y la seguridad. Y lo han hecho todos los gobiernos. Desde Reagan, que en sus inicios fue el paradigma de la desregulación,
hasta hoy día el actual presidente, pero siendo muy clave este proceso durante la administración de Clinton y de Bush. Tanto que gente como Milton Friedman incluso ha dicho es que no es posible tener mercado o capitalismo sin regulación. Y nosotros lo que tenemos es un mercado prácticamente sin regulaciones. Nosotros lo que hemos diseñado es la globalización de economías desreguladas. Y en ese contexto, entonces, hemos empezado a observar las externalidades de este proceso en el ámbito ambiental y específicamente en lo que refiere a los recursos hídricos. Tal vez la primera preocupación en el ámbito internacional se ha dado precisamente ahí respecto en aquellas instancias, entonces, donde la comunidad internacional boga por el respeto de los derechos fundamentales. El reconocimiento del derecho al agua ha obtenido un creciente amparo legal en la arena internacional, en lo que hay consenso en que es necesario asegurar a todas las personas agua potable para consumo humano, y eso supone agua en cantidad y calidad suficiente para asegurar una vida digna.